Gloria a Dios. Y ora conmigo en esta noche para que podamos recibir una palabra de Dios. Ayúdeme a orar, levantando su mano. La Biblia dice que en una ocasión Moisés estaba en batalla. Y dice la palabra de Dios que el pueblo estaba en guerra y Moisés orando. Pero llegaban momentos en que las manos de Moisés se cansaban. Pero habían siervos que levantaban su mano cuando Moisés estaba cansado y le ayudaban a orar. Y me dice la palabra de Dios que mientras Moisés descendía sus manos por causa del cansancio, retrocedía al pueblo de Dios. Pero cuando sus manos eran sostenidas y sus manos eran levantadas, el pueblo prevalecía, el pueblo ganaba la guerra. Gloria a Dios. De manera que, qué lindo es el Señor, que podemos ser unánimes, tener el mismo sentir en Cristo Jesús, y que podemos orar los unos por los otros, que podemos orar como una sola iglesia, como un solo cuerpo de Cristo. Y dice la palabra que donde hay dos o más, Dios está en medio. También dice la palabra que el cordón de tres dobleces es difícil de romper. Bendito sea Dios para siempre. Pero también dice la palabra que dos echan fuera 1000. Uno echa fuera 1000 y dos a 10,000. Gloria al Señor. De manera que hay poder cuando nos unimos como un pueblo de Dios a orar. Hay poder en Dios y Dios nos puede ayudar. Dios puede escucharnos. Amén. De manera que hoy vamos a orar como una iglesia. Y no es que en otro momento no lo hemos hecho, sino que hoy vamos a orar juntos todos, pidiéndole y clamándole al Dios del cielo que escuche nuestra petición y que nos hable, y que esa palabra venga ungida y que nos transforme y que haga en nosotros aquello por lo cual Dios la envió. Bendito sea Dios para siempre. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos toda la gloria, te damos toda la honra, la alabanza, el honor, porque tuya es, recibe la Padre. Te pedimos, Señor, que en esta noche sea usted, mi Dios, tomando dominio y control de cada pensamiento, de cada palabra, que tú pongas, Señor, y agudice nuestros oídos para escucharte, para oír tu voz. Quita, Señor, todo obstáculo, Padre Santo, toda acechanza satánica, mi Dios, todo pensamiento que no venga de ti, Señor, sea cancelado en el nombre poderoso de Jesús, por el poder que tú nos das, Señor, por la autoridad que hay en tu palabra, Señor. Padre, gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú estás aquí. Porque toda nuestra atención en este momento te corresponde a ti, Señor. Toda nuestra mente y nuestro corazón en esta hora, mi Dios, se sintonizan para escuchar tu palabra. Oh, gloria a Dios. Y se ponen a una, mi Dios, para escucharte, mi Dios amado. Padre, mira este pueblo, mi Dios, que necesita de ti, Señor. Mira, Señor, esta comunidad, Padre, que necesita de ti, mi Dios amado. Te pedimos, Padre Santo, en esta noche que sea usted quitando todo obstáculo, que sea usted, Señor, quitando todo aquello que entorpece, que tú seas glorificado en este sector, mi Dios. Que quita todo aquello, Señor, mi Dios amado, que está, Señor, oprimiendo a aquel que no te conoce, Padre. Tú viniste para deshacer las obras del diablo, mi Dios amado. Y en este momento, aquí hay una iglesia que ora, mi Dios, para que tú te glorifiques en este lugar, para que sea usted, Señor, quitando, oh, gloria a Dios, todo yugo sobre ellos, mi Dios, y libertando al cautivo, Señor, y dándole sanidad a aquellos que estén enfermos, Padre Santo. Oh, gloria al Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, que en esta noche, Señor, usted se glorifique, usted se manifieste, Padre. Toda la gloria y la honra es suya, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Mi alma adora al Señor, bendito sea Dios para siempre. Padre, te pido, Señor, que sea usted usando este instrumento como siervo inútil, Padre, para la gloria y la honra tuya, Señor. Porque no somos nada sin ti. Porque reconocemos, Señor, que si algo
conocemos, lo conocemos porque te conocemos a ti. Lo conocemos, Señor, porque hemos venido a ti. Lo conocemos porque tú nos has traído, Señor, a este lugar, mi Dios amado, porque ha sido tuya la gloria, porque eres tú, Señor, que nos ha traído, mi Dios amado, con cuerdas de amor, Padre Santo. Porque no estaba en nuestros planes servirte, pero sí estaba en tus planes, Señor, alcanzarnos, Padre, con tu misericordia. Sí estaba en tus planes, Señor, oh gloria a Dios, enamorarnos y conquistarnos, Señor, como una doncella conquistada por su amado, Padre. Sí estaba en tu corazón, Padre, que este día yo levantara mis manos y adorara tu nombre. Sí estaba en tu corazón, Padre Santo, que hoy, como un cuerpo, estuviéramos adorándote en lugar de estar en otro lugar. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, mi Dios amado. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: bendito sea Dios para siempre. Gloria a Dios. Iglesia, en esta noche vamos a dar la introducción de una serie. Vamos a dar la introducción de una serie de mensajes que con la ayuda de Dios iremos desarrollando. Una serie de mensajes que son consejos a la iglesia, que son un mensaje directo del corazón de Dios para la iglesia, y que se encuentran en el libro de Revelaciones, el libro de Apocalipsis, capítulo 1 en adelante. Y que el Señor quiere hablar a su iglesia, así como ha hablado desde el principio, porque la palabra establece que el tiempo está cercano. Bendito sea Dios para siempre. Hoy vamos a introducir esta maravillosa carta de un apóstol, el apóstol Juan, que Dios se la da en situaciones difíciles, en situaciones de persecución, en situaciones que la iglesia estaba pasando por una crisis, podríamos llamarle, situaciones en las que nosotros situaciones en las que nosotros no hemos visto todavía. Pero esta iglesia, el cuerpo de Cristo, estaba pasando por momentos de tribulación, de opresión, de persecución. Y saben una cosa, glorificaban a Dios con todo su corazón. Y mientras más oprimido, más glorificaban su nombre. Y mientras más se subía el horno de fuego, aleluya, bendito sea Dios para siempre, con todo le servían al Señor. Bendito sea Dios para siempre. ¿Saben algo? En el capítulo 2, Juan escribe de parte de Dios a la iglesia. Y vamos a ver lo que Juan tiene que decirle a la iglesia de entonces y a la iglesia de nuestros días, que es la misma iglesia, es el mismo cuerpo, en situaciones distintas, en condiciones distintas, en épocas distintas, pero es la misma iglesia. Y Juan hoy nos habla un mensaje que nos llama a reflexionar como iglesia y como parte de la iglesia. La iglesia de Cristo es un cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Un cuerpo. En ese cuerpo hay diferentes miembros. Como el cuerpo tiene varios miembros, lo explica el libro de Efesios, así también la iglesia tiene diferentes miembros. Y cada uno de nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Ejercemos una minuciosa pero importante labor en el cuerpo de Cristo. Usted es tan importante para Dios.
usted puede ser un instrumento, una daga poderosa en la mano de Dios para hacer milagros, para desarrollar la obra de Dios en esta tierra, para abrir su boca y proclamar, como dice la Biblia, el año agradable del Señor, el Evangelio de Cristo, que otras personas escuchen la palabra de Dios, porque usted se atrevió con valor y con determinación a abrir su boca, no importando quién esté ahí, no importando quién se levante en contra. De manera que tú eres parte de la iglesia del Señor. Y hoy el Señor quiere hablarnos. Hoy el Señor quiere hablarte a ti como miembro individual del cuerpo de Cristo. El mensaje para toda la iglesia. Y tú eres parte de la iglesia. Gloria a Dios. Así que esta serie de mensajes que hoy comienza, que no me lo propuse yo, sino que el Señor lo tenía en su corazón y lo ha puesto en mi corazón recientemente. Vamos al capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1. Perdón, vámonos al capítulo 1, versículo 9, porque vamos a dar la introducción. El capítulo 1, versículo 9 del libro de Apocalipsis. La palabra Apocalipsis en el griego significa revelaciones. Tiene que ver con cosas que estaban ocultas al conocimiento del hombre, pero que Dios las ha revelado, y aún las ha revelado. Hay cosas difíciles de entender, como dice la palabra, como dice Pedro. Dice la palabra en el versículo 1, capítulo 1, en el versículo 9, perdón, capítulo 1 de Apocalipsis. Dice la Biblia: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Bendito sea Dios para siempre. Comenzando de entrada, Juan nos habla a un grupo de personas que eran sus hermanos en Cristo, que eran parte de la iglesia y que estaban atravesando por una situación similar a él. Está describiendo la situación y la época en la que estaba viviendo la iglesia. Y él dice: yo, Juan, vuestro hermano en Cristo, ¿verdad? Y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos. Patmos, una isla situada, creo que en Éfeso, pero era una isla difícil porque ahí eran llevados todas las personas que eran encarceladas, etc. Una isla casi desértica, no habían árboles, pocos árboles habían allí. Y era una isla, en aquel momento era difícil de escapar de ese lugar y tenían que trabajar forzado, tenían que trabajar obligado. Era una isla que en el tiempo del emperador Domiciano era una isla como un sitio donde iban prisioneros de guerra, donde iban personas especiales ahí, a ese lugar. Lo llevaban para allá. Entonces, él está describiendo el lugar desde donde Dios le habló. Un lugar donde no era en un resort, no era en un hotel, no era en su casa, bajo aire acondicionado, sino en nada más y nada menos que en una prisión.
Y la causa de su prisión y la causa por la cual, de su tribulación, ¿saben cuál era? Dice, él describe diciendo, dice, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros hemos acarreado situaciones similares por el testimonio de Cristo? ¿Cuántos de nosotros hemos estado en situaciones difíciles por causa de la palabra de Dios? Y eso no significa que usted busque pleito. Eso no significa que usted coja la palabra como pretexto para no llevar paz y armonía a lugares. No está diciendo eso. Significa que cuando usted pretenda llevar paz y armonía, y cuando usted predique la palabra de Dios, usted va a encontrar problemas. Y personas se van a levantar contra usted. Cuando usted sea un instrumento de Dios, que predique la palabra del Señor, donde usted esté, allí van a haber personas que se van a levantar. Entonces usted, por causa de la palabra, va a tener dificultades y tribulaciones. Nada más. Usted no lo procura eso. Eso llega solo. Tenga cuidado si usted anda provocando esas cosas. Porque ninguna de estas personas lo estaban haciendo. Juan no lo estaba haciendo. Pedro no lo estaba haciendo. Pedro fue llevado inclusive delante de tribunales para que delante de los fariseos, para que desistiera de predicar el evangelio en el nombre de Jesucristo. Y él decidió padecer por causa de Cristo y seguir predicando el evangelio. Pablo por igual. Todos los apóstoles y los discípulos del Señor padecieron por la palabra de Dios, literalmente. Y el pueblo en el primer siglo de la iglesia, primero, segundo y tercer siglo de la iglesia, fue un pueblo perseguido. Hoy nosotros podemos predicar abiertamente donde querramos, por lo menos nosotros en este país, y no tenemos ningún problema. Y no por eso somos quizás apedreados, no por eso se nos quita la vida. Tenemos situaciones. Se levanta, siempre van a haber situaciones por causa de la palabra de Dios. Hay situaciones que el mismo pueblo se lo ha provocado. Y entiendo yo que no son cosas del Señor, sino cosas de la humanidad, del hombre. Pero hay cosas que son de Dios que sí sabemos y entendemos por su palabra que son tribulaciones, son situaciones que se han levantado por causa de la predicación de la palabra de Dios. Entonces Juan está describiendo el lugar, la circunstancia en la que él se encuentra y bajo qué condiciones Dios le revela esta bellísima palabra. Y sigue diciendo la palabra de Dios: yo estaba en el Espíritu. O sea que él no estaba borracho, perdona la expresión, o sea, él no estaba en otra condición, sino que estaba en el Espíritu cuando Dios le revela esta palabra. Porque él estaba en un lugar quizás cohibido de su libertad, pero era más libre que muchos que estaban, entre comillas, supuestamente libres. Habían hombres que estaban supuestamente libres, que estaban cautivos porque su alma era presa. Pero sin embargo, Juan estaba preso, pero era un hombre libre. Era un hombre libre porque amaba al Señor. Y un hombre, solamente una persona libre puede entrar a la presencia de Dios. ¿Usted sabía eso? Es por eso que dice la Biblia que el Señor saca a su pueblo de tierra de Egipto. ¿Para qué? Para que en la libertad pudiera adorarle a Cristo, pudiera adorarle al Señor. Porque bajo esclavitud no podía hacer eso. ¿Cómo iban a adorar al Dios verdadero si allí donde eran esclavos tenían que someterse a situaciones en las que Dios no era el Dios que primaba en ese lugar? O sea, el objetivo de adoración en ese lugar, el objeto de adoración no era el Señor. Pero Dios saca a su pueblo precisamente para que le adore, porque allí estaban siendo oprimidos. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Seguimos dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor.
en el día del Señor. Y es interesante que, gloria a Dios, en el versículo 10, si nos vamos a Hechos 20, podemos poner por lo menos una cita de qué era considerado el día del Señor. Porque ¿qué era el día del Señor? Para que nosotros entendamos entonces de qué día se refiere Juan. Y en Hechos capítulo 20, versículo 7. Gloria a Dios. ¿Cuántos están conmigo, hermanos? Amén. Hechos capítulo 20, versículo 7, dice la palabra de Dios. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo, sí o no? Amén. Amén, gloria a Dios. Dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo los enseñaba, habiendo de salir el día siguiente. ¿Qué día él les enseñaba? No, el primer día de la semana. ¿Qué día le enseñaba? El primer día de la semana les enseñaba a Pablo. Y compartía, y reunido dice para compartir el pan. Entonces, el primer día de la semana, lo que nosotros conocemos como domingo, que en la Biblia y los días Dios no le puso nombres, ni a los meses tampoco, sino que los nombres son una invención del hombre. Y vienen, bueno, después hablamos de ello. Pero en la Biblia se registra, primero, o sea, la Biblia lo que hace es que enumera los días. Primer día de la semana, segundo día de la semana, tercero, cuarto, quinto, sexto. ¿Y qué pasó el séptimo día? Entonces Dios llamó a cada y fue hecho tal cosa, y Dios llamó el primer día, el segundo día, el tercer día, y así fue creando todo hasta el sexto día que crea el hombre. Y el séptimo día, dice la Biblia, que el Señor descansó de sus obras. Pero cuando está hablando del día del Señor, está hablando del día en que Cristo resucitó. ¿Y cuál fue el día que Cristo resucitó? El primer día de la semana. El día, dice la palabra de Dios, que correspondía a las primicias. Dios la bendiga. A las primicias, porque primicia dentro de los que duermen o los que murieron es este: Cristo Jesús. El primero en resucitar, y luego nosotros resucitaremos juntamente con él. Entonces, dice Juan: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy. Ese título, ¿qué se refiere a ese título? Yo soy. ¿A qué se refiere ese título? ¿De qué lo está hablando? O sea, hay esta carta que Juan escribe, Juan la escribe, inclusive él no es el titular de la carta. Él no habla en la carta como primera persona, como si fuese él el autor. No, él habla como un mediante en la carta. Como cuando usted le dice a una persona: escribe tal cosa para enviárselo a fulano, y todo lo que yo te diga tú lo pones en la carta para que tú se lo entregues a fulano de tal. Entonces dice la palabra de Dios, escuche lo que dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa. ¿Qué significa el Alfa? Alfa. El Alfa es la primera letra del alfabeto griego. Por eso es que, por ejemplo, hay un cantante que dice de la A a la Z. ¿Sabes lo que está diciendo? Que él es el principio y el final. Se está refiriendo a Cristo y le está dando la gloria al Señor. Cuando tú dices de la A a la Z, está diciendo que tú lo contienes todo. Eso es lo que está diciendo. De la A a la Z, el alfabeto completo. Entonces,
Cristo dice: yo soy el alfa, la primera letra del alfabeto griego, y la omega, que viene siendo la última letra del alfabeto griego. ¿Griego o hebreo? Griego. Yo soy el alfa y la omega, principio y final. Por eso que él dice principio, el alfa, primera letra, y final, la última letra, principio y final, de todas las cosas. O sea, el Señor usa símbolos, cosas que tú puedas entender para hablar, para comunicarte. Y Él le dice: oye, la voz que Él escuchó fue: yo soy el alfa. ¿Por qué? Porque Juan sabía lo que Él estaba diciendo. Juan entendía perfectamente que Él estaba diciendo: yo lo lleno todo, yo soy el creador, yo soy tu creador, el creador de todas las cosas. Te dice esto. Entonces dice: soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Entonces aquí dice la Biblia que en Asia, que es un continente, habían 7 iglesias. Y la palabra 7 sabemos que nos está indicando un mensaje del Señor. Entonces él dice: envíalo a las 7 iglesias que están en el continente asiático. Entonces él comienza a mencionar, dice: estas iglesias se llaman así: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Cada una de estas iglesias tienen un significado que lo vamos a ver más adelante cuando empecemos a estudiar iglesia por iglesia. Entonces, dice la palabra de Dios: envíale este mensaje a las 7 iglesias que están en Asia. Y dice Juan: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, o sea, y de frente a la voz, dice la Biblia, y vuelto, vi 7 candeleros de oro. 7 candeleros de oro. La palabra candeleros espiritualmente significa la casa de la palabra. O sea, cada candelero es una luz, o la luz que da la palabra de Dios. No sé si usted lo ha visto, que es un candelero con 7. ¿Ustedes lo han visto? Que está inclusive en la bandera de Israel. Es un candelero con 7 brazos. Un brazo en el medio, 3 a la derecha y 3 a la izquierda. Ese candelero, bueno, dice que él vio 7 candeleros, dice Juan. Gloria a Dios. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Gloria a Dios. Versículo 13. Este vocablo se utiliza en Daniel capítulo 7, versículo 13, para referirse al Hijo de Dios. Pero también se utiliza en Apocalipsis 4, versículo 6 al 7. En Apocalipsis 8, versículo 8 también. En fin, es un lenguaje simbólico y alegórico. Vi a uno semejante al Hijo de los dioses, dice en el libro de Daniel. Amén. Entonces sigue diciendo Juan. Gloria al Señor. Dice la Biblia, dice la palabra: vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Una vestidura semejante a la que usaban los sacerdotes en el templo. Bendito sea Dios para siempre. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último.
¿Está viendo qué lindo? Eso está narrando Juan, que lo vivió. Y sigue diciendo Juan: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo la llave de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. O sea, cada candelero representa a una iglesia, y cada candelero es una luz. Esa luz representa la palabra de Dios en medio de un mundo envuelto en tinieblas. Y cada ángel es referido a la persona que Dios llamó en este lenguaje que usa el escritor, que es el ángel o el encargado de la iglesia, a que Dios ha puesto ahí. Amén. Y él lo dice a continuación. Entonces, dice el Señor, y lo vamos a repetir, dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro son los siguientes. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, los ángeles, los pastores o las personas que Dios ha puesto en esa iglesia. Bendito sea Dios para siempre. Aquellos que le sirven a Dios de corazón y que no buscan lucrarse de la debilidad y del desconocimiento, de la ignorancia del pueblo, sino que aman la ley de Dios y aman la obra de Dios. Aquel que ha sido llamado para el ministerio y que se ha entregado de corazón para servir a Dios sin ningún interés. Bendito sea Dios para siempre. Pero también dice: y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias, que representan todas las iglesias de la humanidad. Porque la palabra 7 significa plenitud, como si estuviera diciéndome: en cada iglesia hay una representación de una de estas iglesias, en cada una de ellas. Y el Señor está diciendo: bendito sea Dios para siempre. Él comienza a hablarle a Juan la primera carta, que es dirigida a la iglesia de Éfeso. Comienza el Señor a decirle lo siguiente: bendito sea Dios para siempre. Después de hacer esa introducción magistral en la cual Él se le revela a Juan y le dice de dónde o de dónde procede la autoridad por la cual Él le está dando ese mensaje. Él se revela a Juan y le dice las cosas que él tiene que escribir o que enviarle a las 7 iglesias. Y él comienza con la iglesia de Éfeso. Y esta es la iglesia que vamos a tocar como introducción de una serie de mensajes que vamos a estar dando cada iglesia en particular. Pero aquí vamos a introducir solamente. Éfeso era la capital de la provincia de Asia. Era una bella ciudad, la cuarta en importancia en el Imperio Romano. O sea que no era cualquier cosa, era una ciudad principal dentro de aquel tiempo. Allí estaba el templo de la diosa Diana, Hechos 19, 23 al 27. O sea que allí Éfeso era una ciudad que de alguna manera había sido helenizada, o había llegado la cultura de Grecia a ese lugar. Y Grecia tenía, ¿se acuerdan que estuvimos estudiando acerca del politeísmo? ¿Se acuerdan? Y el monoteísmo. Entonces, eso ha sido por siempre. Yo le he dicho que el único pueblo que tiene un solo Dios, al cual Dios se le ha revelado, ha sido el pueblo de Judá, o el pueblo de Israel, y la iglesia cristiana, porque nuestro fundamento viene de ahí. Y también los musulmanes
y no sé si hay alguien más, pero los musulmanes, pero sabemos que los musulmanes pues adoran a Alá y no sé cuáles son hemos estudiado cuáles son sus creencias particularmente, pero nosotros, particularmente nosotros, creemos en el Dios verdadero que la Biblia describe. Amén. Dicho esto, dice aquí la descripción que allí había un templo dirigido a la diosa Diana, o sea que allí había un sincretismo religioso. ¿Qué es un sincretismo? Es un lugar donde convergen muchas creencias, donde se juntan, donde pasan muchas ideas de pensamiento. Tú crees en Júpiter, yo creo en la diosa Diana, tú crees, o sea, en un lugar así. Y allí, en un lugar principalmente donde primaba, según el libro de Hechos, versículo 19, del 23 al 27, este templo de adoración a la diosa Diana, diosa la diosa griega, a la cual el pueblo griego y también el pueblo romano, porque una cosa, miren, históricamente se dice que Roma conquistó los pueblos, conquistó a Grecia, en fin, fue uno de los imperios más grandes que llegó a ser más grande en su tiempo. Sin embargo, Grecia conquistó a Roma helenísticamente, o en su manera de pensar, en su filosofía, en el conocimiento que Grecia tenía. Roma se enamoró y los pueblos aledaños se enamoraron de la ciencia y de la cultura de Grecia. Así fue. O sea, fue una conquista, y eso está en la Biblia. Eso está en la Biblia, el libro de Daniel, con la famosa estatua de la cual Dios se le revela a Daniel. Nos habla de eso. Creo que los dedos eran mixtos, un lugar de barro y en parte de hierro, una cosa así. Luego vamos a estudiarlo más detalladamente. Hablando de los tiempos en que la humanidad se iba a ver envuelto. Pero volviendo al tema en el cual nos habla de las 7 iglesias, estamos hablando de ese lugar, y uno de los 7 llegó a ser una de las 7 maravillas del mundo. O sea que estamos hablando de un lugar, no de un lugar cualquiera, sino estamos hablando de un lugar central, un lugar importante. Amén. Entonces, el mensaje que Dios le envía a la iglesia de Éfeso es el siguiente, y le dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros, dice esto. Ahí se está refiriendo, dice la Biblia, el que tiene las 7 estrellas en su mano. ¿Qué dijimos que era el significado de estrellas? Ángeles. Las personas que estaban ahí y estaban en la diestra del Señor Jesucristo. Y también dice la Biblia, el que anda en medio de los 7 candeleros. O sea que la iglesia, el dueño y el Señor de la iglesia es Cristo. Él anda en medio, Él está aquí. Dice la Biblia que Él está en medio de nosotros, donde hay 2 o más reunidos en su nombre. No dice que esté reunido en un templo. Cuando la samaritana le dijo a Jesús: no, pero mira, aquí en Samaria venimos para adorar y ustedes adoran allá. El Señor le dijo: es el momento, llegará el momento, y la hora es, donde los verdaderos adoradores, los que adoran a Dios de verdad, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y el Señor no designó lugar. Nosotros no estamos sometidos a 4 paredes. Nosotros no estamos sometidos a templo ni a lugar, no. ¿Saben una cosa? Los egipcios tenían muchísimos templos. Toda la cultura, por así decirlo, levantaban templos a sus dioses. Antes de que el Señor le diera templo al pueblo de Israel, ya las demás ciudades tenían templos que adoraban a sus dioses. ¿Ustedes entienden eso? Sí, así era. Eso revela la historia. Pero la Biblia dice que templo del Espíritu Santo es nuestro cuerpo. Nosotros somos el templo
en el que Dios quiere morar, en el que Dios quiere vivir. Por eso el Señor dice, llegará el momento donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Verdaderamente, de corazón, sin fingimiento. Sin hacerle creer al otro que yo soy, no, sino siendo en verdad cristiano y adorando al Señor en espíritu. Como dice Juan, yo estaba en el espíritu en el día del Señor. Bendito sea Dios para siempre. Entonces, dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto: yo conozco tus obras. Ahora él empieza a hablarle directamente a la iglesia diciendo: yo te conozco. Yo conozco lo que has hecho. Conozco cómo te esfuerzas por alabarme, cómo te esfuerzas por levantarte temprano y llegar al templo temprano para venir a traer ofrenda en olor fragante a mi nombre. Yo conozco tus obras. Yo conozco cómo cuando tú debiste estar en la iglesia, decidiste estar en otro lugar. Yo conozco tus obras, dice el Señor. Él comienza a hablar con la iglesia, él comienza a intimar y a decirle: yo conozco tus obras. Y vamos a ver lo que dice el Señor. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Reconoce el Señor aquí que esta iglesia era una iglesia trabajadora, una iglesia paciente. También dice: y que no puede soportar a los malos. O sea, que no se goza con la maldad. El Señor está elogiando a esta iglesia, está diciendo: reconozco tus obras. Para mí no son ignoradas, yo las veo. Veo que no aman la maldad de aquellos que andan en iniquidad, de aquellos que se gozan en la maldad y hacen cosas malas, sino que te sientes mal cuando ves el mal, te compunge, te sientes triste, no te gusta la maldad. Yo conozco tus obras, dice el Señor. Y Él sigue diciendo, gloria a Dios, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. O sea que no andas a la ligera. Me gusta eso, dice el Señor. Me gusta que cuando alguien viene a traerte una palabra, tú evalúas la doctrina, evalúas la palabra que te traen, evalúas a la persona y la fuente. No a la persona para denigrarnos, sino a la persona que porta el mensaje para saber si el mensaje realmente viene de Dios, si verdaderamente es apostólico o no. Y dice la Biblia, gloria a Dios, y has probado lo que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has llamado mentirosos sin ningún problema, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. El Señor está reconociendo aquí a esta iglesia, una iglesia que se esfuerza, una iglesia que no ha desmayado por el amor de Cristo, una iglesia que por Cristo se ha buscado problemas, una iglesia que se ha encontrado en dificultades por amar a Dios. Y tú no tienes que buscar la aprobación de la gente, que la gente se sienta bien contigo porque tú hagas esto, porque hagas aquello. No, tú tienes que sentirte bien si Dios aprueba lo que tú haces. No busques aprobación en el mundo, no busques aprobación en el hermano, no busques aprobación en el hombre, en la gente. No, busca aprobación en mí, dice el Señor. Busca la aprobación de Dios. Busque en su palabra qué es lo que a Él le agrada para ponerlo por obra. Y eso le agrada al Señor, dice la Biblia. Y el Señor está reconociendo aquí las obras de esta iglesia. Está diciendo, reconozco tus obras. ¿Sabe lo que es un reconocimiento? Un reconocimiento es decir, sí, apruebo lo que tú haces. Un reconocimiento es galardonar el esfuerzo que tú haces. Cuando una persona se gradúa con honores, se le da un reconocimiento por el esfuerzo que tuvo. Cuando una persona trabaja más de lo que se le ha pautado y se esfuerza y da el 100%, se les reconoce.
Pero tú buscas el reconocimiento del hombre, pero Dios quiere reconocerte, Dios quiere reconocerte. Pero el reconocimiento que nosotros estamos buscando es el de Dios. Dios reconoce a este pueblo, a esta iglesia que le ama. Gloria a Dios. Y dice que esta iglesia no ha desmayado, sino que ha perseverado en su camino, en su palabra. Ha perseverado en lo que se ha propuesto y se ha mantenido firme. Bendito sea Dios para siempre. Pero tengo, y este chico no nos gusta, siempre viene un pero en la sopa. Y el Señor que está poniendo un pero dice: me agrada todo esto que has hecho hasta ahora. Hay una cosa, dice el Señor, pero tengo contra ti, dice la palabra de Dios, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cuánto hace que quizás no te levantas en la mañana a buscar el rostro del Señor? Cuando te levantabas y hablabas con Él tempranito, como hay una alabanza que dice: temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú, dice esa alabanza. De madrugada, de mañana. Ese primer amor que hacía que tú te esforzaras, que casi te llevaba cautivo a abrir la Biblia y buscar, escudriñar el tesoro maravilloso que Él tiene para ti. ¿Cuántas cosas hacíamos nosotros cuando conocimos al Señor? Cosas que para otros parecían locuras. Ahí le dice: has descuidado tu primer amor. Pero ahí es lo interesante. Bendito sea Dios para siempre, que el Señor quiere decirte en esta noche. No sé si ustedes puso atención a la alabanza que nosotros entonamos, y eso fue de Dios, comenzando antes del mensaje. Pero dice la Biblia: pero tengo contra ti que has descuidado, que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto, haz memoria, vamos, haz memoria, dice la palabra de Dios, dice el Señor: haz memoria, recuérdate aquellos primeros días. ¿Sabe qué dice la Biblia? Miren qué lindo, dice la palabra de Dios: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y en esta noche Dios nos llama al arrepentimiento. Que miremos de la gracia que hemos caído, de aquel lugar en el que estábamos, en el que Dios describe el primer amor, ese amor en el cual, miren, cuando usted está enamorado, la persona puede hacerle cualquier cosa, y cualquier chiste. Usted no ve la feura, usted no ve si le falta un diente, usted no ve nada de eso porque usted está enamorado. O sea, usted no ve, todo lo que esa persona hace le agrada. Todo lo que esa persona hace, usted dice: no, usted se ríe. Cuando todo el mundo está callado, usted se ríe. Porque para usted es gracioso, porque esa persona le agrada. El primer amor. Usted se va, conozco una persona que se iba de aquí a Pekín, se iba lejísimo. Oye, ahora yo lo pienso y digo: oye, pero de verdad que, oye, varón, estaba enamorado. Eso no significa que el amor se pierda. Dios no quiere que se pierda. Lo que lo quiero decir es que el primer amor, cuando venimos a Cristo, hacemos cosas que parecen locuras, parecen locas, pero para ti
no lo son. Porque tú buscas el agrado de tu amable. Dice la Biblia, por tanto, dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Vuelve a hacer las primeras obras. ¿Se acuerdan de la alabanza? Vuelve a llamar, que atento estoy. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Fuerte. ¿Qué dijimos que representa el candelero? Casa de la palabra de Dios. Casa de la palabra. Allí donde está Dios, su palabra, la que nos sustenta, la que cuando tenemos una dificultad, un problema, vamos a la palabra y ella nos exhorta y nos dirige el camino a la solución del problema. Dice, procura hacer las cosas que hacía entonces, cuando estabas enamorado de mí, porque si no lo haces, dice la palabra de Dios, entonces quitaré el candelero delante de vosotros. Qué lindo es cuando estamos en dificultad, como decía la hermana el domingo pasado, y viene esa palabra oportunamente para en mi socorro, en mi ayuda. Viene esa palabra que me reprende, que me exhorta, pero que también me dirige a hacer la voluntad de Dios. Amén. Entonces dice la Biblia, haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto que me agrada, dice el Señor, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Según la historia de este grupo de personas, lo podemos detallar más adelante, lo que pude investigar hace mucho tiempo acerca del grupo de los nicolaitas, es como si fuera un sistema en el cual se ponen jerarquías, como una empresa que está organizado de manera jerárquica y que se usa como jerárquicamente y con nivel de autoridad y subyugando de alguna manera uno por encima del otro, y eso a Dios no le agrada. Porque la iglesia, dice la Biblia, el que sea más pequeño, el más grande de todos será vuestro servidor. Porque él le dice, en el pueblo de Dios no será de esa manera. Y por eso el Señor ahora el Señor le congratula y le dice, gloria a Dios, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ese es el premio al que venciere. Bendito sea Dios para siempre. Gloria a Dios. Entonces, hermano, este es el primer mensaje a la iglesia de Éfeso. Y Dios principalmente, Dios la bendiga, le manda este mensaje a la cabeza, pero a la iglesia completa. Le dice, todas las cosas que el Señor le dijo a esta iglesia estaban bien, excepto una. ¿Cuál era? Que habían descuidado su relación con el Señor. Vimos entonces que en este primer mensaje a la iglesia de Éfeso, Dios nos exhorta a no descuidar esa relación en la que Dios quiere permanecer. Es una relación, Dios es una relación. Día a día Él está ahí. Y muchas veces pasan los días, pasa el día completo y nosotros ni siquiera le decimos, Señor, ¿cómo estás?
Yo sé que Él está bien, pero buscar un pretexto para hablar con Él, qué sé yo. Señor, estoy aquí. Quiero hablar contigo. Y comienzas a hablar con Él y comienzas a decirle, Padre, mira la situación que tengo. Pero ¿sabe una cosa? En ese primer amor, cuando uno está en ese primer amor, lo último que uno hace es decirle, Señor, tengo dificultades, Señor, tengo tal problema, Señor, tengo tal cosa. Porque lo primero que uno hace es, Señor, te amo. Señor, quiero estar contigo. Y Dios, lléname de tu Espíritu Santo. Padre, ayúdame a entender tu palabra. Eso es lo primero que tú haces, ensalzar y hablar con Él de esa manera. Y después te acuerdas de que, Señor, tengo tal problema, Señor, oro por fulano, por perencejo, por sutanejo. Señor, ayúdame, hermano. Pero lo primero que tú haces es enamorar a Dios. Lo primero que tú haces es como comenzar una relación con el Señor. Cuando tú estás enamorado, estás, ¿cómo se llama? Cuando uno está ¿cómo? Sí, pero cortejando a una muchacha, tú no vas diciéndole y empiezas a contarle los problemas que te están pasando. No, tú comienzas a agradarla. Tú comienzas a buscar las cosas que tú entiendes que a ella le agradan y que le gustan, para llamar su atención, para enamorar, para cautivar su corazón. De la misma manera Dios quiere que tú te acerques a Él. De esa manera que Él se ha acercado a ti. De esa manera que... Y la muchacha también. La muchacha se pone el vestidito bonito, se pone bonita para llamar la atención del muchacho. Y comienza a cruzar. Ay, cuando yo veía que esa muchacha se ponía nerviosa y temía ya. Ya yo sabía que la tenía amarrada. Sí, cuando yo vi en una ocasión, está nerviosa. O sea, hay cosas que describen la aceptación, que describen el momento, que lo que tú expresas a esa persona le agrada. Entonces, esa relación tan bonita, esa relación tan pura, es lo que Dios quiere, y eso es lo que Dios se refiere. No empezar a decirle, Señor, tengo tal problema, no de entrada, no, sino enamorar y vivir en esa relación con el Señor. Por eso dice el Señor, pero tengo contra ti que has descuidado tu primer amor. Yo entiendo que hoy nosotros deberíamos terminar este mensaje pidiéndole perdón a Dios, porque la Biblia dice, arrepiéntete, mira de dónde has caído y arrepiéntete. Y comienzas a hacer tus primeras obras. Comienza a hacer aquello que hacías al principio cuando Dios te cautivó, cuando Dios te enamoró. Amén. Así que esta noche vamos a ir sentado como usted quiera, vamos a orar pidiéndole a Dios que nos perdone y que nos llene y que nos ayude a comenzar de nuevo a hacer esas cosas, a levantarnos de mañanita, a caminar con Él. ¿Sabes lo lindo cuando tú vas caminando solo, que coges un rato para caminar y tú vas hablando del Señor como si Él estuviera contigo al lado tuyo? ¿Cuánto hace que no hacemos eso? Comienza a preguntarse eso. ¿Cuánto hace que no hablo con Él? Aunque la gente te diga, bueno, que te está loco, hablando solo. Estás hablando con tu Creador, con tu Señor. A Dios le agrada eso. Dios quiere que comencemos de nuevo a buscar esa relación tan bonita que nosotros teníamos con Él y que de alguna manera quizás la hemos descuidado. En esta noche Dios te exhorta y Dios te pide que te arrepientas, que nos arrepintamos y que volvamos de nuevo a hacer las obras que hacíamos al inicio. Oremos.